Buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y especialmente en el Instituto de Estudios Sociales UNICOM, que hoy presenta la conferencia de la magíster Rosa Eugenia García Gómez, de la Universidad de Guadalajara, Centro CUSUR. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Graciela Tonón, yo soy la directora de UNICOM y en principio le voy a ceder la palabra a nuestro decano, al magíster Gustavo Nahón, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Gustavo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer a Rosa por brindarnos esta conferencia sobre los retos para la formación de periodistas en el contexto latinoamericano. También agradecer a la doctora Graciela Tonón por tender este puente con la Universidad de Guadalajara y a la profesora Silvia Rivas, titular de Problemática Periodística, y a su equipo, y a las y los estudiantes que hoy nos acompañan con motivo justamente de esta conferencia. Hay muy pocos trabajos de base empírica que entrecrucen, como recién hablábamos con Rosa en la previa, es la calidad periodística y las condiciones de medio ambiente de trabajo del periodista, ¿sí? Las y los periodistas dentro de las redacciones, dentro de los medios en general. Lo cierto es que nosotros entendemos que la inestabilidad, la precariedad laboral, afectan justamente las condiciones en las que se ejerce el periodismo en toda América Latina. Hay trabajos, justamente líneas de investigación que hacen hincapié en nuestros territorios y en nuestras redacciones, la cantidad de trabajos superpuestos que tienen nuestras profesionales en el ejercicio de la profesión. Bueno, sabemos que también las condiciones salariales impactan en decisiones que tomamos. Muchas veces se configura desde ese imaginario norteamericano, ¿no? Y voy a citar a Tato Contiza, la imagen de Superman transformado en Clark Kent, ¿no? Como el todopoderoso que se desempeña en el ejercicio de la profesión, y nosotros nos acercamos más a decir de Adrián Amado a un Peter Parker, ¿no? A un hombre araña maltratado en su propia profesión, ¿no? Teniendo que trabajar a cuentagotas, con contratos precarios. A esto se suma datos que son preocupantes, digo, a las condiciones y medio ambiente de trabajo se suma lo que Ramonet denomina como la explosión del periodismo, ¿no? Que podríamos hablar de una implosión del periodismo afectado justamente por el contexto actual, que impacta en estas condiciones de trabajo, incluso en la reducción de puestos de trabajo que hoy, entre otros lugares, vemos en las últimas semanas en redacciones de medios importantes, como es el Grupo Clarín, que es el principal monopolio de medios que tenemos acá en Argentina, y con datos que podíamos seguir agregando y que recién hablábamos con Rosy, que tenía que ver con que América Latina ranquea el número de muertes de periodistas, ¿no? México es el país que tiene mayor cantidad de periodistas asesinados, incluso superando a Ucrania, un país que se encuentra en medio de un conflicto bélico. Entonces, frente a todo esto, nosotros entendemos y seguimos defendiendo el periodismo como una práctica social, profesional, que es determinante, y también como nuestro objeto de estudio, porque entendemos que tenemos que defender y seguir defendiendo desde nuestros lugares el ejercicio ético de la profesión y la formación de periodistas justamente que se acomoden a esta ética profesional. Y lo hacemos en condiciones que no son las mejores. Por eso también esta es una posibilidad de que entre todas y todos podamos reflexionar en torno, y aprender en torno a los datos que nos pueda aportar, en este caso, Rosa, que nos visita virtualmente desde la Universidad de Guadalajara. Así que muchas gracias, Rosa, Graciela y también Silvia.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a vos, Gustavo. Vamos formalmente a presentar alguna breve información acerca de la historia, como comunicadora social de Rosy, ¿no? Nosotros le decimos Rosy, quienes la conocemos. Con ella nos conocimos este año en Ciudad Guzmán, que es una ciudad del estado de Jalisco, en México. Ella es la coordinadora y la fundadora de la licenciatura en periodismo en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Además es magíster en ciencias sociales con especialidad en comunicación social y es licenciada en ciencias de la comunicación. Rosy en la actualidad trabaja como profesora de tiempo completo en materias con eje en temas muy importantes, como son las estructuras sociales de México, periodismo y derechos humanos, periodismo de investigación y el análisis de las prácticas del ejercicio periodístico. Desde la década del 90, Rosy es reportera y editora, ha sido de distintos medios, tanto estatales como nacionales y privados, y hoy cumple algunas funciones muy importantes, yo creo, para todos ustedes que están estudiando esta hermosa carrera. Ella es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en México. También es miembro de la red universitaria de observadores de violencia en medios de la Universidad de Guadalajara y en este sentido colabora en una cátedra especial que hay dedicada a la libertad de expresión y al periodismo en la Universidad de Guadalajara. Es consejera editorial de Perimetral Press, medio con perspectiva de derechos humanos, columnista del Puente, publicación regional del sur de Jalisco, así como de los medios digitales El Suspicaz, Letra Fría y la revista feminista Violeta de Hoy de Baja California del Sur. Quiero agradecer especialmente a Rosy por esta amabilidad de esta conferencia. Ella además está estudiando el doctorado en psicología allí en la Universidad de Guadalajara, iniciando una tesis dedicada específicamente a la calidad de vida laboral de los periodistas, lo cual quiero señalar que es un trabajo de corte pionero que tengo, entre otras cosas, el honor de dirigir. Y también todas estas relaciones que estamos estableciendo nos están haciendo posible establecer un convenio de colaboración entre ambas universidades, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de Guadalajara. Quiero finalmente también aprovechar esta oportunidad para agradecerle a nuestro señor decano todas estas posibilidades y en especial a la profesora Silvia, que ha trabajado tanto con ustedes preparando las preguntas que le van a hacer a Rosy, que ya va a estar muy contenta en responder. Bueno, espero que disfruten mucho de esta conferencia. Nuevamente, Rosy, muchas gracias y bueno, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Graciela. Muchas gracias a Gustavo Naón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a la profesora Silvia Rivas. Muchas gracias por recibirme. Y particularmente a todos y cada uno de los y las jóvenes que están allá en la Universidad Lomas de Zamora de Argentina por escucharme. Y bueno, pues es bien importante hacer este tipo de intercambios porque como se los digo a ustedes, como se los digo a mis estudiantes, también nosotros de este lado, del lado de la docencia, aprendemos mucho de las y los jóvenes estudiantes que tienen experiencia en eso, en ser personas, en vivir un contexto y una cotidianidad que es complicada y que empata precisamente con el contexto y la cotidianidad de las personas a quienes luego nosotros nos vamos a dirigir y con quienes vamos a hablar. Entonces, pues sin más, y si ustedes me lo permiten, me voy a permitir compartir la presentación que traigo. Ustedes me dicen si se ve si se ve correctamente. ¿Logran ver la presentación? Sí se ve. Bueno, pues entonces, ok. Sí se ve bien ahí, ¿verdad?
Digo, si querés poner la pantalla completa, no sé. Creo que sí se ve, Creo que se ve mejor. Sí se ve pantalla completa, según yo ya lo hice. ¿No? Estamos en eso. Ah, bien, muchas gracias. Ok, ya está, ya se ve, ya la pueden ver. Y déjala ahí, sí. Puedes comenzar si querés, Rosa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta charla que les voy a compartir y que estoy también ansiosa por escuchar lo que me quieran compartir al respecto, se titula Retos para la formación de periodistas en América Latina y es una ideación que por acá la doctora Tonón y su servidora pues hicimos en esta visita que nos hizo hace un par de meses acá en México. Y bueno, pues para irnos directamente y partir de alguna manera de un espacio en general, me voy a remitir a esto que el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford han señalado como las predicciones para nuestro 2023 en términos de periodismo y que nos sirvan como una línea para platicar acerca de los retos que entonces tenemos con base en lo que los expertos que estudian el periodismo han dicho a nivel mundial. Y he elegido estos 4 retos y que nos servirán también para discutir otro tipo de situaciones. Entonces, me voy a ir al primero para no repetir cada uno de ellos después. Y entonces, el primero tiene que ver con los emprendimientos periodísticos. Y esto se desprende precisamente de lo que nos están diciendo que sucede con la sostenibilidad de los medios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a las problemáticas que hay respecto a que existan más empresas y sobre todo que continúen a flote? Entonces, permítanme primero mostrarles este estudio que hizo Sembramedia y la Fundación Omidyar Network acerca de lo que pasa con los medios nativos digitales, que es una de las grandes bastiones que nosotros como periodistas estamos buscando desarrollar precisamente para procurar la sostenibilidad de los medios. Y entonces ahí hay algunas cifras que son reveladoras. Poco menos de la mitad de los medios logran una antigüedad superior a los 4 años, pero más de la mitad ganan premios, pero también tienen una gran influencia en lo que pasa en medios nacionales, ¿sí? También cómo los consumen, que es a través de dispositivos móviles, ¿no? Como también por ahí la parte de responsables de las ventas no siempre están presentes, ¿no? Y entonces ahí nos habla sobre una radiografía en la que están de alguna manera abarcados nuestros países, junto con Brasil y con Colombia. Entonces, por ahí se las presento y continuamos. Y entonces, ¿cuál es el reto o cuál es la propuesta que les hago o que yo alcanzo a percibir para enfrentar esto? Y tiene que ver con la formación para emprender. Entonces, tiene que ver con que dentro de lo que nosotros como responsables de los programas educativos, en un equipo académico y colegiado con nuestros profesores, buscamos. Y implica precisamente la formación para que nuestras y nuestros egresados sean capaces de producir contenidos periodísticos en inglés.
Ya sabemos que en nuestros países lo que predomina es el habla hispana. Sin embargo, precisamente en este afianzamiento que buscamos de elementos geográficos más allá de nuestras fronteras, se hace imprescindible que nosotros manejemos la lengua, una segunda lengua, particularmente el inglés. Y acá entre nos, yo les digo a mis estudiantes, ustedes quieren asegurar tener un buen trabajo y mejor remunerado, asegúrense de dominar una segunda lengua, o al menos las producciones periodísticas que sean capaces de hacer entrevistas en inglés, que sean capaces de producir notas informativas, al menos en inglés, y entonces eso nos va a ayudar también a rebasar las fronteras también de nuestros mercados de consumidores. Además, generar esa capacidad y esa idea de que el periodismo emprendedor también se puede generar a partir de la marca periodista. Que cuando nosotros consumimos periodismo, muchas veces lo hacemos porque está vinculado al nombre de un periodista en el cual confiamos por la calidad que ha demostrado en su producción periodística. Y entonces el nombre de ese periodista se convierte en una marca. En México hay marcas periodistas como Carmen Aristegui, como Silvia, como Marcela Turati, como Lidia Cacho, entre otras periodistas que se han hecho de un nombre y entonces confiamos en lo que ellas nos dicen. Otra manera de hacerlo es la generación de laboratorios dentro de nuestras facultades, dentro de nuestras escuelas, que funcionan como incubadoras de empresas periodísticas, de tal manera que dentro de las asignaturas se procure la formación de empresas y además se les den las herramientas para poder participar por recursos que en México son federales, o sea, son recursos de gobierno para la creación de empresas. Y entonces así formamos con la idea y les enseñamos el camino para hacerse a veces de esos recursos que son tan complicados, que es plantar ese capital semilla para una empresa periodística. Y qué mejor si lo hacemos desde la universidad. Y entonces aquí les presento una diapositiva muy interesante de Sembramedia, esta organización de medios emprendedores, y nos habla de esta anatomía del profesor de periodismo emprendedor. La dejo para que la vean, ¿no? Y entonces verán que... Rosa, no van pasando las diapositivas, se quedó nada más que en la primera. A ver, entonces... voy a dejar de compartir para ver si puedo avanzar en este sentido. Qué bueno que me dijeron, porque yo como lo tengo a pantalla completa, no lo puedo ver. Déjenme ver si presento de otra manera y entonces se logra ver, porque yo sí iba avanzando. No sé si ahí ya se ve una diapositiva diferente. Sí, ahí van pasando. Estamos en una que dice emprendimientos periodísticos. Ok, bueno. Y ahí ya vemos otra que habla sobre los medios nativos digitales, que es la que yo les comentaba. ¿Esa sí la lograron ver? ¿Sí se ve? Sí, ahí ahora sí. Bien. Estoy buscando hacerlas un poquito más grande. Yo la presentaba a pantalla completa para que ustedes lo vieran, pero parece que si la presento así, luego ustedes no avanza la presentación con ustedes. Pero bueno, les comentaba esta radiografía que hace Sembramedia y Fundación Omidyar Network acerca de los medios nativos digitales, ¿no? Que presentan estas características, ¿no? Y bueno, les decía esto de formar para emprender, la importancia de generar competencias para la producción de contenidos en inglés,
generar estas capacidades del periodismo emprendedor y la marca periodista, y cómo es importante que existan laboratorios que sean también incubadoras de empresas periodísticas en la universidad. Esto del afianzamiento de la geopolítica, ahorita lo voy a retomar. Y aquí está esta diapositiva en la que yo ya hablaba de la anatomía del profesor de periodismo emprendedor, ¿no? Que este es un dato ahí que les comparto, que se ha encontrado, ¿no? Bueno. Y entonces también ahora para avanzar, les hablaba de la importancia de formar periodistas para el trabajo geocolaborativo. Y esto está vinculado también con los emprendimientos periodísticos. Particularmente en nuestro continente, pero también vinculado con lo que se hace en otras partes del mundo, se han dado las grandes explosiones informativas con impacto social de gran nivel, ¿no? Y entonces tiene que ver con Wikileaks, con Pandora Papers, con Panama Papers y otros movimientos que se han dado de periodistas que se asocian en todo el mundo para encontrar, pero también para analizar información. Entonces son estrategias que se han hecho desde el punto de vista geocolaborativo y que también impulsan los emprendimientos periodísticos, porque son particularmente estas pequeños núcleos de periodistas que están distribuidos en todo el mundo que hacen la diferencia con un periodismo independiente. A esto no le entran los grandes corporativos de medios y si lo hacen en muchas ocasiones es replicando lo que hacen estos pequeños estos grupos de periodistas pequeños por la cantidad, pero de un gran impacto. Y otra estrategia en este sentido tiene que ver con las alianzas que existen de medios internacionales con periodistas locales o con fixers. Es muy caro en muchos casos, incluso para los grandes corporativos, tener enviados especiales periodistas. Y entonces lo que se hacen es establecer estas redes de alianzas con periodistas locales para obtener, procesar y generar información, ¿no? Los fixers no son periodistas en el sentido estricto, pero sí son personas que están inmersas en las comunidades y que conocen las dinámicas que ocurren al interior de esa comunidad. Esto es particularmente importante cuando se está cubriendo temas que son de peligrosidad y que requieren que el periodista conozca bien cuáles son las dinámicas en las comunidades que le pueden representar un peligro potencial. Los fixers son esas personas de la comunidad que conocen y que además, bueno, son vinculados o son contactados por las empresas de medios internacionales por el conocimiento que tienen. Entonces, esto nos ayuda también y nos da elementos para reforzar estos emprendimientos periodísticos. Luego, aquí hay un tema que a toda América Latina y en muchas partes del país nos afecta. Entonces, aquí yo les dejo esta diapositiva para que la vean. No vamos a hablar sobre eso, pero sí para decirles que en otras partes del mundo se generan este tipo de materiales, este tipo de contenidos, porque hay mucha gente en todo el mundo y hay muchas personas, particularmente en América Latina, en alimentar esta muy particular manera de hacer periodismo que busca empoderar a los periodistas que están haciendo emprendimientos, pero que también lo quieren hacer de una manera adecuada y que haga la diferencia, ¿no? Entonces, aquí está esta imagen o este material que nos ofrece la red de periodistas de a pie. Es periodismo colaborativo que se hace en México y que incluso lo hace también con otros países de América Latina y con medios que están en Estados Unidos, pero que cubren temáticas que son del interés de las personas que son migrantes, ¿no? Y entonces ahí hay esos elementos que nos hablan también de ese interés en cuanto al periodismo colaborativo. Hasta ahí este primer reto.
si me permiten, continúo con el segundo, y tiene que ver con las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial y el uso de tecnologías. Y entonces, a veces caemos un poco en el desánimo, ¿no? Y decimos, uy, pues es que ya existen tecnologías, programas que hasta nos generan textos solitos. Y entonces está, como ejemplo, el chat GPT, ¿no? Que lo alimentamos de 2, 3 palabras o 2, 3 temas y ya nos genera todo un discurso o un guión para radio y un guión para televisión, ¿no? O existen estas otras, al menos traigo de ejemplo estas otras 3 aplicaciones, el DaVinci 3.0, Midjourney, DAL 2, que generan imágenes, nos ofrecen alternativas y nos generan incluso videos para producciones audiovisuales y que podría resultar desalentador para quienes estamos estudiando para hacer esto de una manera manual. Sin embargo, esto se convierte, este desafío para seguir aprovechando las capacidades de los periodistas que se están formando y que ya están allí en el mercado laboral. Esto se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque aunque la inteligencia artificial nos está ofreciendo toda esa serie de oportunidades, aún así, está muy lejos de igualar al cerebro humano. Y entonces vamos haciendo una alianza estratégica. Y lo que tenemos que hacer dentro de las universidades es precisamente capacitar sobre el uso de estas tecnologías, aceptar que estas tecnologías son constantemente cambiantes y entonces generar en nuestras y nuestros estudiantes esta capacidad para montarse en la ola del cambio constante. La única constante es que hay un cambio de todo el tiempo. Y entonces entender que más que enojarnos o más que enemistarnos o sentirnos amenazados por el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, es que las tenemos que usar a nuestro favor y eso sí, cada periodista en su capacidad humana que tiene del entendimiento de lo que sucede en un contexto, entonces complementarla y hacer uso de nuestro sentido común. La inteligencia artificial no tiene sentido común. La inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le hemos dicho y en función de ciertos algoritmos genera contenidos, pero en muchas ocasiones no se equivoca, comete errores. Y ahí está el factor humano que es tan importante, particularmente en el periodismo, para cumplir con los elementos de precisión que nosotros debemos de tener para generar periodismo de calidad. Además, esto sigue siendo un tema de ciencias sociales, de ciencias humanas. Y entonces la inteligencia emocional de la que carece la inteligencia artificial se la provee precisamente el periodista que es un ser humano que conoce. Y a la par, la creatividad. La inteligencia artificial te podrá generar cosas muy bonitas, pero finalmente está alimentada por la creatividad de seres humanos. Y ese es un elemento que no es posible obtener desde la inteligencia artificial. Y entonces la apuesta es precisamente que exista esta complementariedad entre lo que ofrece la inteligencia artificial y otras tecnologías y lo que el periodista sabe hacer y para el cual nosotros estamos formando. Y decía hace rato que precisamente nosotros formamos para el cambio constante. Por ejemplo, la manera cambiante como las personas para quienes nosotros escribimos, hacemos radio, hacemos televisión o lo generamos de manera multiplataforma, consumen información.
Y eso cambia constantemente. Y para muestra, esto a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, también el Instituto Reuters hizo en 2020 este estudio en el que nos reporta cómo se enteran las personas de las noticias, de cómo se informa, en qué consiste su dieta mediática. Y bueno, pues hace un par de años, y eso no ha cambiado mucho, las personas se entraban particularmente por redes sociales, ¿no? Facebook preponderante, pero Twitter ha crecido últimamente en los últimos años, y entonces estas tan cambiantes maneras de consumir también nos significan un reto en la producción informativa. Y bueno, les comparto esto que encontré en Proyección Management y Consultoría de Argentina de 2019, en el que les preguntan a las personas de su país qué tipo de medio utilizan con mayor frecuencia para informarse sobre cuestiones políticas, ¿no? Y entonces ahí se ve todavía la preponderancia de la televisión, pero si se fijan, Facebook está muy cerca en aquel 2019. Habrá que ver en esta década, ya en 2023, cómo va avanzando, pero la tendencia de las redes sociales sigue siendo apabullante. Y bueno, aquí dejaría este segundo reto y vamos ya por el tercero, y tiene que ver con la retórica periodística contra el miedo y la desconfianza del público. ¿Qué es lo que opinan las personas de lo que dicen los medios de comunicación, y en ese conjunto pues integrado lo que decimos los periodistas en estas plataformas que nos ofrecen nuestra posibilidad de informar a las personas? Y claro, ustedes saben que hay movimientos que han generado, o hay situaciones que han generado desconfianza de las personas en lo que se dice en los medios de comunicación. Y ahí está estudio de 2020 que hizo AP acerca de qué tanto confían las personas en los medios de comunicación en América Latina. Y si se fijan, en promedio, el 39% de las personas confían en lo que dicen en los medios, lo que genera un ambiente que enrarece la aceptación del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, si se fijan por ahí, en México es el 34%, todavía estamos por debajo de la media, y en el caso de Argentina están, espérenme que aquí lo estoy viendo, el 37%. ¿No? Ambos, nuestros dos países, están por debajo de la media de la confianza que las personas tienen en los medios de comunicación. Aquí también les presento esta diapositiva que tiene que ver con algo que hizo también el Reuters Institute en 2022. Y entonces hablan de la opinión que tienen las personas acerca de la libertad de los medios para informar, ¿no? O los contenidos que tienen. Entonces, si se fijan, el 18% de las personas en México dicen que no hay influencia política y el 20% hablan que no hay influencia corporativa. Entonces, estamos hablando de un 82% de personas que dicen que los medios sí tienen influencia política y un 80% de las personas que opinan que sí hay influencia corporativa. Y entonces esto deja muy mal parados a nuestros medios, ¿no? En Argentina va contra el 15%, o sea, el 85% de las personas que dicen que sí hay influencia política y el 82% que opina que sí hay influencia corporativa. Entonces, esto nos deja muy mal parados. ¿Cuál es la alternativa que tenemos nosotros para contrarrestar esta desconfianza que el público tiene en las plataformas a través de las cuales nosotros mostramos nuestro trabajo?
Entonces, claro, hay estos elementos de la sobreinformación, la desinformación, la infoxicación y la infodemia, que son fenómenos que nosotros estamos enfrentando, ¿no? Y que vale la pena explicarlos un poquito para entonces llegar a estas propuestas de cómo sí se puede, ¿no? En primer lugar, bueno, pues hay un exceso de información por el uso de sobremanera de las tecnologías de información y comunicación y que están al alcance de todas y todas las personas. Al haber una gran cantidad de información, vaya, hace 3 décadas, 4 décadas, el problema era la poca información que existía, ¿no? Las personas tenían que hacer un esfuerzo para informarse, tener que comprar el periódico, tener que buscar por donde eran pocos los noticieros. Y ahora el problema es el exceso de esta información. Junto con este exceso, lo que se genera es esta confusión. Nos encontramos con tanta información que a veces es encontrada, que no coincide una con otra, que las personas se confunden. A tal grado que eso genera este malestar social del cual estamos hablando. Malestar social que entonces llega a generarnos este rechazo a la información. A ver, ya no entiendo lo que está pasando, no sé de qué me están hablando, no sé a quién creerle, y entonces mejor apago la televisión, apago la radio, ya no veo lo que me están diciendo, y si acaso confío en lo que me dicen mis amigos en las redes sociales. ¿Qué pasó en la época COVID? Llegaron a llamar hasta infodemia. Las personas, el miedo, la desinformación que existía alrededor de la pandemia, de la enfermedad, de la propagación, la desconfianza en las vacunas, llegaron a construir este concepto de infodemia que, bueno, pues en el caso del trabajo periodístico, vino a impactar negativamente nuestro trabajo, agregándole este calificativo de equiparándolo a una enfermedad, a una pandemia. Y luego, pues existen, ¿no? Estos elementos de la posverdad, ¿no? Este afán que tienen muchos líderes de opinión de generar, de ganarse adeptos entre el público, y entonces generan mensajes no apegados a lo que es la verdad, a la búsqueda constante de la verdad de una manera lo menos subjetiva posible, sino en México decimos llevar agua a su molino, o ganar adeptos, ganar likes, ganar aprobación, tener muchas reproducciones de sus mensajes, y entonces se apela a las emociones, y eso en detrimento de lo que las personas necesitan conocer para tomar decisiones, ¿no? Con impactos terribles, y hay 2 ejemplos particulares a nivel mundial. Uno, el caso de Estados Unidos, refiriéndome a previo la elección de Donald Trump, cuando no nos la creíamos que alguien como él pudiera llegar a ocupar la Casa Blanca, y que así sucedió, y basado todo esto en una campaña de posverdad y de fake news. La otra es el Brexit, ¿no? Estos elementos y mensajes cargados de posverdad, o digamos que apelaba a las emociones de las personas, y que llevó a una mayoría de la ciudadanía en el Reino Unido a decir sí, es culpa de la unión económica con Europa y de las personas que vienen del exterior y que nos quitan nuestro trabajo, y entonces se logra el Brexit, sale el Reino Unido del mercado común europeo, de la Unión Europea, sale, y en ambos casos no me voy a detener a decir todas las afectaciones que hubo a nivel mundial, que en primer lugar les llegaron a los habitantes de esos países,
y después a los que estamos cerca de ellos, ¿no? ¿Qué les digo? México, decimos, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que vivimos estos elementos de posverdad que llevaron a esta persona a llegar al poder. Y luego, también vale la pena detener esto que se ha dado en llamar el periodismo ciudadano, que yo se los digo a mis estudiantes y lo sostengo, eso no es periodismo. Habrá que matizar a qué nos referimos con esa facilidad que tiene cualquier persona de decir algo y que le creamos que eso es información, porque no cumple con todos estos elementos de rigurosidad, de comprobación de los sucesos que sí cumplimos quienes procesamos información de una manera profesional y apegándonos a los cánones periodísticos. Y ahora sí, ¿cómo sí podemos lograr eso? ¿Cómo entonces nosotros contrarrestamos este miedo, esta confusión y esta desconfianza? Bueno, pues tenemos que apelar precisamente a la formación integral y humana que tenemos los periodistas, que también somos seres humanos, ¿no? Y entonces nuestros contenidos se deben de adaptar a estos requerimientos en términos de inclusión, en términos de identidad de género, en términos de la diversidad de personas que existen. Y entonces nos ponemos o compartimos contenidos que hacen guiños de identificación con las personas que tienen estas necesidades también de ser escuchadas desde sus propias necesidades, y ofrecerles contenidos en los que sí se vean retratados, ¿no? Entonces, estos elementos, estas improntas del uso de un lenguaje inclusivo, de reconocer lo que sucede en la diversidad de las personas desde el punto de vista de la identidad de género y todas las diferentes maneras que existen, que hay, y que ya no se refiere a un binarismo, ¿no? Y entonces también existe estos elementos de competencia que nosotros tenemos en esa gran cantidad de plataformas que las personas consumen información. Y entonces buscar la creatividad y poder generar contenidos eminentemente visuales. Las personas son eminentemente visuales. Y en ese sentido, los periodistas tenemos que evolucionar para tener la capacidad de mostrar también de esa manera la información. Y claro, con todos los recursos que desde las tecnologías nos dan para que quien quiera conocer más de eso, a través de un enlace o llevarlos de manera tecnológica hacia la profundización de esos contenidos. Y claro, entendibles, ¿no? Por eso ahí puse el muñequito de los dummies, ¿no? Estos libritos que nosotros compramos cuando algo que es muy difícil nos lo desmenuzan y nos lo muestran de manera sencilla. Porque muchas personas no quieren enterarse de política porque no entienden de lo que se está hablando. Kapuczynski decía que muchas veces las personas de la población en general decía, la política es algo de ricos y como yo no soy rico, yo no le entiendo y entonces no la consumo, y todo esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Cuál es el reto del periodista? Hacerle entendible, de fácil acceso, que sea identificable con las personas, con los lectores, con los consumidores de información en general, lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y no solamente la política, la economía, la ciencia. Muchas veces la ciencia, la gente dice, eso es de estos científicos que son sabios, pero el periodista, dentro de la posibilidad que tiene, sobre todo en el periodismo especializado, hacer entendibles estos temas y así derribar estos miedos y esas resistencias a través de narrativas inclusivas, diversas, visuales y fáciles de entender.
Les ofrezco aquí, por ejemplo, otra material gráfico que nos ofrece la red de periodistas de a pie acerca del periodismo de derechos humanos, ¿no? Y entonces, esta digamos, humildad que se necesita para hacer periodismo y entender, y también entender nosotros como periodistas que no somos neutrales, que nosotros tenemos una posición, que como personas afectamos la información, pero que cuando somos conscientes de eso en nuestra humildad de ser periodistas, entonces buscamos ser lo menos subjetivos posibles. Entender desde dónde nos vamos a posicionar, qué es lo que vamos a hablar, a decir, cómo lo vamos a trabajar. Aquí viene integrado esta parte del periodismo, perdón, del trabajo colaborativo, de explorar nuevas narrativas, ¿no? Escrito, audiovisual, solamente audio o de una manera multimedia que se complementa, buscar diferentes ángulos, fortalecernos, ya habíamos dicho que hay que subirnos a esta ola del cambio constante de las herramientas tecnológicas, hacerlo también con enfoque de género y que no sea solamente periodismo de género, sino que sea de una manera transversal el uso inclusivo de un lenguaje de género. Y evidentemente, pues desarmar las narrativas de guerra y subirnos a las narrativas de paz. Y esto se vincula directamente con este último reto que yo les presento. Y es este moscardón al que siempre va acompañado el zumbido, como la ética siempre debe acompañar al periodismo. En esa frase que nos deja Gabriel García Márquez, ¿no? Y un primer paso, yo me adelanté un poquito en la anterior, es este reconocimiento de que los periodistas, como ningún ser humano, incluso los científicos, somos totalmente objetivos. Nosotros tenemos que reconocer que afectamos la información, que hay una subjetividad del periodista presente como sujeto que es. Y porque además los procesos y las lógicas de producción noticiosa, esa manera de hacer las cosas, nos piden tomar decisiones que son de orden personalísimo del periodista. Entonces, desde que nosotros decidimos por dónde voy a empezar, cómo voy a empezar, cuál va a ser mi entrada, de qué manera lo voy a presentar, cómo voy a cerrar, qué información voy a meter, porque simple y sencillamente no podemos recortar pedazos de la realidad para pegarlos en el periódico, para ponerlos en la radio, en la televisión. Aún cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner un video, de hacer una producción audiovisual con un video sin editar, aún así la decisión de decir qué parte de ese video voy a poner me está implicando elementos de subjetividad. Y ante eso, lo que se hace imperante es el reconocimiento. Porque cuando nosotros periodistas reconocemos que irremediablemente afectamos la información, entonces somos capaces de tener la capacidad de afectar lo menos posible. Y entonces no puedo ser objetiva, pero sí puedo ser lo menos subjetiva posible, ¿no? Entonces, el reto para nosotros formadores es formar con y para la ética. Algo que a nosotros nos ha funcionado es, y seguramente es algo que también su maestra Silvia por ahí les ha hablado, o algún otro profesor de allá de su universidad, es de este autoanálisis de la práctica periodística. Miren, son materias, son unidades de aprendizaje que a veces son un poquito dolorosas, porque en ellas digamos que se baja del pedestal a la imagen de este periodista que es un superhéroe, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo hace, para decirle, hey, calma, eres una persona y afectas tú la información. Además, como persona que eres, vives en un contexto que es muy particular,
¿no? En un contexto muy particular. Y es tan valioso el trabajo del periodista que tenemos que buscar preservarlo para que también la vida del periodista continúe. Entonces, primero hacemos este ejercicio doloroso de autoanalizar cuáles son las prácticas periodísticas para encontrar dónde nos equivocamos, cómo en nosotros influyen ciertos elementos, porque cuando somos conscientes de esos niveles de influencia que tenemos, entonces también tenemos la capacidad de contrarrestarlos de alguna manera, ¿no? Y buscar esta parte de ser lo menos subjetivos posibles. Y esto no se logra con una sola materia de ética. Esto de alguna manera, el reto es que haya una transversalidad y que en cada unidad de aprendizaje, en cada trabajo, en cada producto que nosotros generemos dentro de la universidad, exista de manera transversal ese análisis de la construcción ética con una visión deontológica de lo que implica hacer periodismo, ¿no? Y en este sentido también este reconocimiento de que el periodista no es superhéroe y retomo esto que Gustavo Naón y yo platicábamos hace ratito, que ustedes por ahí tuvieran quizás los primeros en llegar oportunidad de escuchar. Y es este reconocimiento de que existen escenarios de mucha violencia que ponen en peligro a los periodistas. Y como es tan importante preservar la vida del periodista, porque con su trabajo, con su acción, con lo que hace, coadyuva al sostenimiento de democracias en nuestros países, que bien o mal, con sus errores, con sus elementos, pues la democracia hasta ahora es lo menos malo que conocemos, ¿no? Es lo menos malo que conocemos porque las otras alternativas como que no nos han, dictatoriales, como que no nos han resultado bien. Entonces, el periodismo es ese elemento insoslayable para el sostenimiento de un entorno democrático. Entonces tenemos que buscar también formar a nuestros periodistas para que sepan cuidarse y para que sepan establecer estos protocolos para el ejercicio periodístico con seguridad y para preservarnos. Y claro, también para exigirles a los estados que reconozcan que su misión es cuidar la seguridad de todos los habitantes de un país, incluida la seguridad para los y las periodistas. Y permítanme cerrar con esta diapositiva también de la Red de Periodistas de a Pie, que está basada en lo que Javier Darío Restrepo, el maestro de la ética periodística colombiano, y que de alguna manera influye, como Kapuczynski lo hace en todo el mundo, Javier Darío Restrepo como lo hizo en nuestro continente, y que habla cómo debe ser un buen periodista, ¿no? Ante todo, una buena persona, que estamos orgullosos de nuestra profesión, porque lo que no hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie lo hace. Dejaríamos en la indefensión a nuestros países, que tenemos un sentido de la misión que nosotros tenemos, que es escuchar, permitir que las voces de todas las personas se escuchen en todos lados y entonces hacer visibles lo que les gusta, y que claro que somos apasionados por la verdad en este reconocimiento de que afectamos lo que decimos, pero entonces buscamos ser humildes para ser lo menos subjetivos posibles. Por eso somos autocríticos, por eso producimos conocimiento y lo compartimos. No lo hacemos para quedárnoslo, lo hacemos con un objetivo social, entendiendo que las otras personas en esta no se contraponen a nosotros, sino que entendemos que esos otros tienen muchos elementos en común con nosotros, como personas que somos, que además buscamos ser independientes y que no debemos perder la capacidad de asombro, que es lo que finalmente nos lleva a nosotros a descubrir esa curiosidad que es sana y que aplicada con inteligencia nos lleva a generar ese periodismo que le urge a nuestros países para seguir adelante.
Y bueno, aquí les muestro algunas referencias de estos materiales que yo aquí les he presentado. Y si ustedes me permiten, pues dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, fue muy claro. Me pone muy contenta porque muchos de los puntos que tocaste son temas que vemos en la cátedra y que atraviesan, digamos, todo el cuatrimestre. Acá tengo también alumnos que ya han pasado y el tema de la ética es un tema recurrente, es transversal, como tú dices, y debería ser también ampliado, creo que a todas las materias y poder desarrollarlo un poquito en cada una. Has marcado una realidad que es bastante dura, un trabajo muy grande que tenemos por delante, pero sobre todo creo que la reflexión en conjunto, tener una mirada regional, creo que también abre un poco la problemática periodística, nuestra materia se llama así, ¿no? Problemática periodística, y sería como el sinónimo de estos retos que estás marcando vos, porque nosotros los tomamos como los problemas que anteceden siempre a cada momento en donde uno va en busca de la información. Pero sabemos que tenemos poco tiempo y entonces, bueno, quisiera abrir también un poco el espacio de preguntas, que acá los alumnos se han preparado con algunas de ellas, que tienen que ver con estos retos que vos planteás, con estos desafíos, con esta actualidad. Y bueno, me quisiera escucharlos a ellos también para que compartan un poquito con vos sus dudas. Me piden la palabra, me levantan la mano y yo les alcanzo el micrófono porque tenemos uno. ¿Quién quiere ser el primero? No sean tímidos, que para eso estamos acá. Estamos en familia, ¿verdad? Estamos en una construcción de saber en conjunto. Mis estudiantes se parecen mucho a ustedes, así es de que no se preocupen, estamos en confianza. Yo también es profesora, así que sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, ¿quién quiere ser el primero? Si no, no yo, Sabía que ibas a ser vos, mira. Te tenía fe. Hola Rosa, mi nombre es Edgardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, No, Edgardo. no me vas a ver en la imagen, pero estoy... Pues mira, baja Bueno, esas graditas, escaleritas, y ahí te vemos. Les dije que soy maestra, entonces, pues no, tengo curiosidad también de verlos el rostro. Ya te veo. Bueno, yo tengo dos preguntas puntualmente. La primera tiene que ver con respecto a una comparación de una realidad que vive hoy en día el periodismo y que también está contextualizado en esto que estaban hablando con Naón, que tiene que ver con un momento muy álgido económico y que obviamente golpea al trabajador, al periodista, y que en la mayoría de los casos los obliga a estar demasiadas horas frente a una máquina y mantener 2 o 3 puestos de trabajo inclusive. Y quería saber si en México tienen una realidad similar en la cual los salarios no alcanzan y en los cuales hay una situación de vulnerabilidad hacia el trabajo periodístico que termina decantando en un periodismo de menor calidad. Y la segunda es, bueno, obviamente teniendo en cuenta todos los puntos que desarrollaste, que tienen que ver con trabajo en laboratorio, con colaboraciones con instituciones, con desafío en los idiomas, con el trabajo en conjunto con la utilización de la inteligencia artificial. ¿Dónde queda en esto, en todo este contexto, el periodismo que es llamado de largo aliento, como por ejemplo las crónicas? México tiene una gran historia, tengo entendido que uno de los grandes cronistas es Juan Villoro, periodista y escritor. Bueno, ¿dónde encaja esto en un periodismo que también hoy en día tiene una demanda más de urgencia que de largo aliento? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, te comento que en México, así como en Argentina, la precarización laboral del periodismo existe, está, ¿sí? Ahí hay estadísticas que hablan como también los periodistas mexicanos a veces tienen que trabajar para 2 o 3 medios a la vez para de alguna manera juntar, ¿no? Reunir la cuota económica que se necesita para solventar estos elementos, ¿no? Justamente por esto
yo me refería también a esta capacidad que tenemos que generar en el periodista de emprender sus propias empresas, ¿no? Cambia mucho la situación cuando quien es tu jefe es también periodista. Y entonces esta parte de las asociaciones de periodistas, donde el periodista también aprenda a ser empresario. Yo no sé allá con ustedes, pero acá luego como que no nos creemos esa parte de que podemos manejar el dinero, que podemos bajar recursos, que podemos administrarnos y que podemos hacer las cosas. No nos la creemos, tenemos que hacerlo. A eso me refiero yo con esto de las incubadoras de negocios. Nosotros tenemos una incubadora de negocios, de negocios en general, y que han incubado negocios periodísticos desde hace 10 años. Y a ver, no hemos incubado 2 o 3 empresas solamente, que sé que todavía persisten hasta ahora. Tiene mucho que ver también con que en muchas ocasiones nuestros estudiantes no se creen que pueden ser empresarios. Entonces, como que hay que cambiar ese chip. Y no quiero decir que eso lo convierta en una varita mágica y salgan adelante. Lo que sí puedo decir es que sí hay empresas periodísticas de esta incubadora que han sobrevivido varios años y que ya empiezan a ser sustentables, que ya a los chicos ya les permite, y sobre todo que hasta se dan el lujo, porque luego se convierten en altamente influyentes y se han dado el lujo de rechazar las ofertas de anunciantes que quieren imponer de alguna manera su punto de vista en la agenda. Entonces, cuando el periodista también es el dueño del medio, cambia también la manera de hacer periodismo. Y para contestar tu otra pregunta, Edgardo, sí, cuando hablamos precisamente de la generación de contenidos con esta capacidad de hablar de manera inclusiva, de manera que se adapta a todas las diferentes realidades que hay, el que lo logra precisamente es la narrativa periodística, ¿no? La generación de crónicas, y que es ese género periodístico que comparte mucho con un género literario y que luego también se convierte en ese periodismo de largo aliento que no genera solamente reportajes y crónicas para publicarse en un medio, sino que se convierte en libros completos, ¿no? Y también en ese sentido, se convierte también en ese punto que atrae las miradas de los grandes inversores, ¿no? Porque cuando precisamente hablamos de la marca periodista está vinculada particularmente con los grandes cronistas. Juan Villoro es una marca periodista, ¿sí? Porque la gente ya sabe que lo que va a leer de él, Anabel Hernández es una marca periodista, ya saben lo que van a leer de él, de ella, de Carmen Aristegui, que ella sale también a la palestra pública hablando de estos temas de largo aliento, que es cuando descubrió todo los temas de pederastia en México, ¿no? Son libros completos. Entonces, y eso es lo que impulsa al periodista. Entonces, ahí está dibujado, ahí está inmerso, y tiene que ver también con este cumplimiento de este reto. Muchas gracias. Seguimos con el espacio de preguntas. Acá le voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milagros. Hola, Milagros. Un placer conocerla y poder charlar con usted. Gracias. Yo una de las preguntas que tengo más en la mente siempre, que creo que tiene que ver mucho con mi realidad, es cómo hacer que hoy en día las personas se sumen a esta tarea, a este concepto, a la carrera de ser periodista. Porque lo que veo muy desde afuera, incluso cuando yo empecé la carrera, es que todavía se tiene una concepción errónea acerca de lo que es ser periodista, porque muchas personas te dicen, vas a estar en la radio, vas a estar en la tele, y cuando yo entré a la carrera entré más que nada por la parte de la investigación, y muchas personas me dijeron, ¿qué investigan los periodistas? Yo creo que nada más estaba en la tele este recurso, y también es una lástima esto, porque yo veo que muchas personas, muchos jóvenes, dicen, porque yo quiero ser periodista, porque me quiero sentar en la tele, quiero aparecer en la tele y hacer esto y discutir. Y yo digo,
No, lo único que estás haciendo es entrar a un programa y discutir de política, algo que muchas veces no tendrían por qué tocar muchos los periodistas y involucrarse en esas razones. Es como que hay toda una concepción errónea de lo que es ser periodista, como que atraen a la gente de manera errónea a la profesión, y quería preguntar desde su lado, ¿cómo podemos hacer esto para cambiarlo? ¿Cómo se puede hacer que realmente se sienta pasión por la profesión, que realmente se sienta pasión por lo que realmente es ser un periodista y no simplemente la tele y la radio? Bien, mira, Milagros, como yo lo veo, el periodismo es algo así como un sacerdocio de los buenos. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Yo siempre he dicho que el periodismo no es para todos, porque en esta, y si recuerdan lo que leímos hace ratito de don Javier Darío Restrepo, entonces, o sea, primero, para ser un buen periodista, primero hay que ser una buena persona. Si tú te metes a esto de hacer periodismo para hacerte famoso, para hacer en la tele y porque te quieres parecer a este símbolo heteropatriarcal de mujer blanca, delgada, alta y tal, que luego pues nadie le llega a esas cosas porque pues eso realmente no existe, ¿no? En la generalidad, digo, la gran mayoría estamos del otro lado, no somos así. Pues no, mejor ni entrarle a esto de ser periodista, de ser periodismo, ¿no? Pero me preguntas muy puntualmente, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Quién tiene que hacer algo? ¿Sabes quién tiene que hacer algo? Los periodistas. Somos nosotros los que nos encargamos de generar esta imagen adecuada de lo que implica ser periodismo, ¿no? Y yo por aquí deslizo una idea que me gusta mucho, que es este sentido retórico del periodismo, que es tener la capacidad de hacer interesante lo importante. O sea, ¿cuántas veces nos decimos que es que la gente no lee, no le interesa lo que estamos diciendo, se va por esta otra parte de las ficciones y estos otros pseudo periodismos, incluso el periodismo ciudadano, mal llamado periodismo ciudadano, ¿no? Y tal, no, a ver, entonces el reto del periodista es mostrar de tal manera, con tal calidad nuestras informaciones, que hacemos que las personas digan, a ver, me detengo y lo voy a leer. Me detengo y lo voy a escuchar y lo voy a ver. Esto tiene que ver conmigo, ¿no? Que es en parte lo que logra este periodismo de largo aliento, que es por el que preguntaba Edgardo. Esta narrativa periodística, ¿no? Que hace que la persona empiecen a leer, no sé, yo estoy segura que les ha pasado, que empezamos a leer algo y aunque tenemos poquito tiempo, ahí nos quedamos, porque está tan bueno, está tan bien escrito, vale tanto la pena, tiene tanto que ver conmigo que me quedo a leerlo. Eso es porque ese periodista desarrolló su capacidad retórica, que es esa capacidad que todos debemos de tener de hacer interesante lo importante. Y cuando alguien nos lee, y entonces eso no es un periodista, sino que son 10, 20 periodistas los que lo hacen, entonces vamos a reivindicar nuestro trabajo. Y no cejar. Digo, no dejarlo no es fácil, pero cuando lo fácil ha valido la pena. Muchas gracias por responderme. También, no me saque el micrófono. Tenía otra pregunta acerca de, en la cátedra, antes de esta clase, nuestra profesora nos leyó un par de notas, analizamos un par de notas de ustedes, y una de las principalmente que nos quedó fue la de la escurridiza verdad que usted había hecho. Y en base a eso... Perdón, no la escuché, no escuché. Lo de la nota que había hecho de la escurridiza verdad. Ah, ok. Sí. La analizamos mucho en clase y en base a eso, lo que yo más me quedé fue con cómo manejan en México esto, lo de la verdad, lo de los criterios de verdad para manejarlo. ¿Cómo pueden hacerlo de una manera que tampoco, con todos los asesinatos que están haciendo, se expongan y corran peligro? Usted dijo que desde las universidades también hay que fomentar que los periodistas se cuiden, pero en el momento de la práctica, ¿cómo pueden manejar el criterio de verdad y pensar al mismo tiempo, ¿no me podría esto afectar a mí de manera peligrosa, correr riesgo?
Bien, la respuesta a esto, Milagros tiene una parte filosófica y tiene una parte pragmática. Voy a empezar por la parte filosófica. La verdad es algo así como una chica coqueta que baila en un lugar y nadie debe tocar. No sé si en Argentina existan, en México existen, ¿no? Las chicas que bailan y entonces si alguien llega, hey, nos dan de manazos o hasta lo sacan. No lo sé, pero así un amigo que es filósofo así la expone y sé que es un poco sexista, pero es una metáfora. La verdad es una construcción. Y la verdad la construye cada persona en el contexto con el cual los está identificado, ¿no? La verdad no es absoluta, la verdad es cambiante, ¿no? Y entonces el periodista que se jacta dice, es que yo tengo la verdad. A ver, momento. En primer lugar, revisa tus clases de ética y de filosofía, porque la verdad no es algo que nos podemos apropiar y nos podemos quedar. La verdad es algo que está ahí flotando y que para cada persona se construye de manera diferente. A eso me refería yo cuando la objetividad periodística, es que yo soy objetivo. No, usted no es objetivo porque usted no es objeto. Usted es subjetivo porque usted es un sujeto. Usted es una persona y tenemos que tener la humildad. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, a mí, si hay algo que me cae gordo, o sea, que me cae muy mal y que no soporto, es un periodista engreído, un periodista que cree que todas las puede y que tiene todo el poder del mundo y que tiene... No, usted también está ejerciendo una especie de sacerdocio, una especie de apostolado en favor de las personas. Por eso digo que muchos son los llamados y pocos son los elegidos, ¿no? En términos de ontológicos y éticos, ¿no? Pero eso nos implica reconocer que no somos totalmente objetivos, porque en eso se han encaramado o encumbrado pseudoperiodistas que luego afectan nuestra profesión, porque no son capaces de reconocer cuando se equivocan y no son capaces de reconocer la verdad que otras personas pueden construir alrededor de un suceso. Porque a lo mejor para mí es de una manera, pero para ustedes seguramente es de otra, ¿no? Y la otra parte, la parte pragmática, y cómo le hacemos para vivir en este entorno de violencia y tal. Bueno, nos organizamos. Hacemos protocolos, les avisamos a las personas, a ver, voy a salir a ver, en primer lugar, no me voy a ir a meter a la boca del lobo. Entiende, periodista, no eres Superman, ¿sí? No tienes capa para volar y ni tienes los músculos de acero, las balas entran, ¿no? Entonces, entiende primero que no te debes de exponer y que vale mucho la vida de un periodista. Entonces, tenemos que identificar esos elementos que son de riesgo, esos elementos en los cuales no te puedes meter y que ninguna nota, ninguna información, ningún descubrimiento periodístico vale la vida de un periodista. Y luego, ok, ya decidimos, queremos cubrir esto, porque es importante, lo tenemos que hacer, bueno, hazlo de manera inteligente, establece una estrategia, ¿no? Avísale a tu grupo de amigos periodistas que vas a ir a tal lado y que te tienen que hablar por teléfono a tales horas y que si a tal hora no contestas el teléfono, entonces se tiene que encender una alarma, ¿no? Son protocolos de autoprotección que establecemos nosotros, ¿no? Y no lo hacemos para todo, solamente para estos temas, ¿no? Yo tengo estudiantes que, por más que les digo, bueno, si van a cubrir el narcotráfico, pueden hacerlo, pero tienen que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Y hay quien dice, no, yo no voy a cubrir eso. Ah, muy bien, es su decisión. ¿Quién está peleado con mantener su propia vida? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Vidal. Usted durante la charla habló sobre, bueno, que la llegada de la inteligencia artificial generaba desmotivación, podía llegar a generar desmotivación en los estudiantes de periodismo. Y una de las problemáticas que yo he identificado en el periodismo argentino es el de la censura, que también creo que puede ser motivo de, bueno, desmotivación, también para algunos estudiantes. Me gustaría saber cómo usted
nos puede aconsejar que afrontemos ese problema como futuros periodistas. Y también me interesaría saber si en México existe la censura y en caso de que exista, si en alto grado o bajo grado. Muchas gracias. Mira, muchas gracias, Lisandro. Sí, la censura existe y claro que desmotiva. Digamos que hay varios niveles de censura. Hay la autocensura, que es ese miedo que nos da a nosotros de decir algo porque pues no me vaya a pasar algo o no me vayan a correr de mi medio, ¿no? Que por ahí va el tema, ¿no? Entonces, en primer lugar está la autocensura. Luego está la censura de tu medio, que a lo mejor, si trabajas para un medio donde seguramente los dueños tienen algunas relaciones a nivel institucional, particularmente cuando son dueños que no son periodistas, o sea, que dicen, esto es un negocio y como negocio tiene que funcionar, ¿no? Y como negocio, entonces no podemos tocar a estos elementos que son nuestros anunciantes, ¿no? Entonces ahí son decisiones que toman las empresas de medios de decir, el área de publicidad y mercadotecnia está alejada y no tiene nada que ver con la sala de redacción. Y en ese sentido, Lisandro, si tú te encuentras ante esa situación de que ves que me está censurando mi medio, pues entonces ahí el periodista sí tiene que tomar la decisión, ¿no? ¿Me voy a quedar en este medio en el que sistemáticamente censuran? ¿Vale la pena hacer ahí periodismo? ¿No? Y entonces surge esta propuesta. Y entonces, para que los medios actúen de manera libre, de manera que puedan decir lo que quieren decir, quienes deben ser los dueños de los medios son periodistas. Estas personas que conocen cómo debe de funcionar. Porque luego resulta que los empresarios de medios son empresarios, pero no tienen ni idea de estos cánones de cómo se maneja la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí evolucionamos. ¿Qué es lo que ha hecho en México Carmen Aristegui? Pues a ella la han corrido de 3 medios que son, que estaban empoderados, ¿no? Salió corriendo de MBS, la corrieron de MBS, la corrieron de Televisa, de MBS y de Televisa, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasó a Carmen Aristegui cada que la corrieron? Se cayó para arriba. O sea, la gente la identificó como una periodista que tiene esa capacidad de sobreponerse, de salir adelante y luchar por su periodismo. Y ahorita, ¿qué es lo que ya tiene 5 años o más, su propio espacio periodístico que se llama Aristegui Noticias? ¿Y dónde está? Está en una plataforma. La podemos ver en YouTube, la podemos ver en Facebook o directamente en su portal de Aristegui Noticias. Y se hizo independiente. Y ahora a ella ya nadie le dice de lo que tiene que hablar. Entonces, ¿existe? Sí, sí existe. ¿Maneras de salir de eso? También existen. Otra vez, no es fácil, pero pues ahí está el camino. Rosa, no sé cuánto tiempo más tenemos, porque hay muchas preguntas, vos me dirás. 5 minutos más. 5 minutos más. Bueno, vamos a tratar de ser breves. Acá tengo a alguien que ya me había levantado la mano, así que... Hola, sí, mi nombre es Daniel y un gusto conocerla primero. Gracias. Mi pregunta iba relacionado con esto de la inteligencia artificial, porque habíamos hecho un trabajo práctico en el que nos hacían como dar una opinión sobre esto de la inteligencia artificial y cómo afecta el periodismo en sí. Y mi pregunta iba más que nada en si allá en México están un poco preocupados o alarmados por el tema de esto de la inteligencia artificial, que dicen que supuestamente como que puede abarcar o sacar el trabajo a las personas o los puede reemplazar incluso a los periodistas. Y todo este tema sobre cómo también ve usted el futuro del periodismo en conjunto con estas herramientas nuevas que están surgiendo día a día. Gracias, Daniel. Mira, Daniel, espero ser en 1 minuto o en 2 minutos contestarte. En la historia del periodismo, pues como que siempre nos preocupamos, ¿no? Existía el periodismo escrito y surge la radio y dijimos, uy, no, ya se va a acabar el periodismo.
Y pues luego resulta que pues de alguna manera empezamos a compaginar. Luego surge la televisión y lo mismo, ¿no? Decíamos, pues no, ya llegó la televisión y entonces ya nadie nos va a leer, nadie va a escuchar la radio, y resulta que ahora también eso. Luego surgió la revolución del internet y vino una sacudida enorme, no lo voy a negar, pero aprendimos otra vez a convivir. Entonces, por eso cuando yo les decía, el reto es aprender a vivir con algo que es la única constante, el cambio. Constantemente nos vamos a encontrar con cambios. Y la inteligencia artificial es parte de este cambio constante. La propuesta que yo les hago es, utilícenla a su favor. Estamos lejos de que la inteligencia artificial actúe como un cerebro humano. Esa parte nunca la vamos a ver. El cerebro humano actúa de otra manera. Además, el cerebro humano tiene la capacidad de entender, comprender lo que le pasa a esas otras personas, ¿no? Entonces, eso no lo va a sustituir. Pero si hay que usar la inteligencia artificial a nuestro favor. Por ejemplo, el GPT, ¿no? Hay veces que decimos, ¿y cómo empiezo un texto? Y me estoy enfrentando a la página en blanco y ahí tengo media hora, una hora frente a mi hoja y no sé cómo empezar. Bueno, usa el GPT, ¿no? Pregúntale, hazle que te lance algo y luego, obviamente no te quedas con eso, pero ya diste el paso siguiente a partir de la página en blanco. Y entonces, ahí sí, hacer la diferencia con nuestra mente periodista, ¿no? Entonces, preocupados, pues sí hay mucha gente que se preocupa. Que se preocupe ¿quién? Pues el que no sabe escribir, pues que sí se preocupe. Pero nosotros nos preparamos para eso y nosotros sí somos capaces de escribir y de hacer crónicas maravillosas como no lo puede hacer este tipo de tecnologías. Entonces, hay que subirnos a la ola y utilizarlas a nuestro favor. Bien, voy a dar el espacio a la última pregunta. Acá, la compañera. Bueno, muchas tardes, perdón, estoy nerviosa. Buenas tardes y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, mi pregunta era más parecida a la anterior, pero la voy a cambiar un poco, porque había puesto si cree que el periodismo real está corriendo riesgo pensando en la inteligencia artificial, en el uso de las redes sociales, que por lo que vimos en las estadísticas, la gente las utiliza más que quizás la televisión, la radio o el diario, que no sé cómo pasará en México, acá el diario ya casi ni se usa, es más que nada el digital. Y que también acá vemos mucho en televisión, en los medios grandes, que convocan a personas por tener muchos seguidores más que periodistas que quizás recién están arrancando. Más es como, no, porque tiene muchos seguidores en TikTok, bueno, vamos a meterlo para hacer una columna de espectáculos, por ejemplo. No sé si en México pasará eso, pero acá como estudiante de periodismo es como que desalienta un poco, que es como muchos factores como que nos sacan el lugar de futuros periodistas. Entonces quería preguntarle si lo nota como que el periodismo real está un poco en caída o que todos estos factores que van como sumando y desalientan nos tiene que servir para impulsarnos. Si lo ves, o como que estamos en riesgo o que es solo una caída para tomar impulso. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Laura, perdón. Muchas gracias, Laura. Mira, también acá en México las cosas se están poniendo complicadas, pero también la respuesta tiene que ver con algo que ya he comentado. Si es una certeza que las personas están consumiendo mucho las redes sociales, ¿dónde crees que tienen que estar también los periodistas? Pues en las redes sociales, ¿sí? Cuando nosotros decimos, si nos vamos a montar a esta ola de la tecnología, pues también tenemos que usar la tecnología a nuestro favor y también estar publicando en Facebook y en Twitter y en YouTube y en Instagram y hasta hacer TikToks. Pero claro, como nosotros somos periodistas, nuestros contenidos por ningún motivo se pueden parecer a lo que hacen las personas que no tienen una preparación profesional en periodismo. Nosotros, además de que tenemos las herramientas, igual que esas otras personas, tenemos el conocimiento y tenemos la creatividad, tenemos la preparación. Y claro, puede ser una primera entrada. De hecho, Carmen Aristegui
empieza todos los días a las 7 de la mañana su noticiero y de 7 de la mañana a 7:15 de la mañana, ella da el resumen de noticias en YouTube, en Facebook, y en Instagram. Y ya que se termina el resumen y ya que nos dijo, miren, de esto va a ir estas 4 horas, porque es de 7 de la mañana a 11 de la mañana, nos dice, ahora sí, vengan y síganme en el sitio Aristegui Noticias, ¿no? Yo la empiezo a escuchar desde entrada, desde el principio en el sitio. Y a veces, si tengo todo el tiempo, me quedo más de media hora o 1 hora a escucharla, pero al menos me quedo con el resumen. El ancla, ella nos la lanza en Facebook y nos la lanza en YouTube, ¿no? Y claro, después de que se ha ido de 2 o 3 medios que la han corrido porque ha resultado sumamente incómoda, incluso para regímenes presidenciales en nuestro país, pues ella dice, no, lo que tengo que buscar es mi propio sitio. Pero aplica estas estrategias precisamente de hacerlo desde las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí están las personas. Ahí están los consumidores. Y si lo haces también aplicando esta capacidad del sentido retórico periodístico de hacer interesante lo importante a través de un resumen de noticias presentado de manera adecuada, de manera corta, que le genera vinculación con lo que a las personas necesitan saber, pues entonces lo podemos cerrar ahí este ciclo. Entonces, que no nos dé miedo. Que no nos dé miedo. Ahí están los consumidores, ahí tienen que estar los periodistas, pero haciendo la diferencia. No podemos publicar en Facebook como cualquier otra persona. Eso sí, no. Ortografía impecable, redacción adecuada, precisión, sencillez, buenos elementos de imagen, videos bien seleccionados. O sea, nosotros hacemos la diferencia. Te iba a pedir justo que hagas como un cierre, como un balance, como una reflexión de qué mensaje final le querías dejar a estos futuros profesionales, pero creo que con las frases que dijiste ahora está muy claro. Y a veces yo les digo también, ¿no? ¿Cómo hacemos la diferencia? Que tienen que mostrar que están 4 años en la universidad, que están esforzándose, llegar hasta acá no es fácil, es todo un sacrificio, así que creo que vale la pena. Creo que compartimos que esta profesión vale la pena. A pesar de los peligros, a pesar de los embates contra la independencia, creo que vale la pena y por eso estamos acá, ¿no? Reflexionando y construyendo conocimiento entre todos. Así que, bueno, no me queda más que agradecerte en nombre de la facultad por este espacio, por este momento compartido. Esperemos que tengamos otra oportunidad con más tiempo y como despedimos siempre a los que comparten con nosotros con mucho corazón como lo haces vos y se te nota, te vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, Rosa, por este momento. Muchas gracias a todas y todos ustedes. La verdad es que el periodismo se vive con pasión, también con inteligencia, y por el periodismo tenemos que buscar que resista, que continúe, porque cuando no hay periodismo, el equivalente es entregarle el país, nuestros países, nuestras sociedades, a personas que no tienen ningún sentido de lo que debe suceder. Entonces, pues hay que resistir porque amamos lo que hacemos y porque amamos a nuestros países, a nuestra región. Muchas gracias. Como decís vos, llevar luz ahí donde los demás solo quieren penumbras. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias.